Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz Camblor. Y esto es un especial de Finanzas.com que grabamos al cierre del 15 de diciembre. Inversores, muy bienvenidos. Alejandro, Josep y yo os estábamos esperando. Alejandro, Josep, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Muy bien, Ismael. Alejandro Ramírez es el director de la revista Inversión y de Finanzas.com. Josep Codina es el director de análisis. Josep, pero te veo como deportista hoy, ¿no? ¿O cómo va la cosa? Bueno, ¿que estás ya con los propósitos de Año Nuevo? Exacto. A ver si este año me apunto al gimnasio. Pero bueno, al menos la ropa, no, el outfit ya lo llevas, o sea que... Muy bien. Alejandro, estamos en la semana en la que publicamos en Inversión 2023, el año por delante, y que es un número tradicional de la revista. Por tanto, el año pasado sacamos 2022, el año por delante, y os he convocado porque quería hacer el ejercicio que pocas veces los periodistas en nuestro ego no hacemos, que es el de, bueno, todo el mundo escribe mucho sobre qué pasará, pero luego nadie evalúa si lo que hemos escrito tiene validez, aguanta el paso del tiempo, quiero decir. Y ese es el ejercicio que os propongo. Porque Josep, además, como es el encargado, por ejemplo, de hacer las previsiones de inflación y todas estas cosas, pues bueno, a ver cómo vamos y demás. Así que, ¿os parece que echemos la vista atrás un año? Recuperamos la portada que sacamos justo hace un año para ver cuáles eran los ítems que llevábamos a la portada. Y a partir de ahí intentamos proyectar con esa credibilidad más o menos, que yo creo que va a ser bastante alta, porque evidentemente ya hemos visto un poquito por dónde van los tiros. Intentemos hacer una proyección para la audiencia de qué esperamos del 2023, ¿verdad? Porque la revista es súper interesante, como todas las del año. A mí, sabes, Alejandro, que es de las que más me gusta. Y creo que es de las que mejor queda, honestamente. Y me parece que llevamos conclusiones súper interesantes para poder anticipar decisiones de cara a 2023. Pero vamos a hacer este examen de finezza, a ver cómo lo llevábamos el año pasado, qué es lo que explicábamos y qué es lo que ha acabado pasando. Bueno, nuestros espectadores de YouTube además verán la portada en pantalla, por tanto pueden ir leyendo conmigo exactamente qué es lo que decíamos que iba a pasar. Bueno, era un año todavía de COVID y nosotros, lejos ya de Delta, insistíamos en que habría nuevas variantes. Y eso lo podemos dar como un check de aprobado, ¿verdad, Alejandro? Porque, entre otras cosas, por ejemplo, ha habido nuevas variantes. Es que ha habido muchísimas nuevas variantes. La última de ellas es la famosa variante terrorífica, que al final pues, ha pasado bastante desapercibida. También es verdad que se ha acabado mezclando, ¿no?, con la gripe estacional. Pero no ha sido tan terrorífica como anunciaban que iba a ser. Pero al fin y al cabo ha habido nuevas variantes, ¿verdad? Sí, y también apuntábamos pues que la necesidad de más vacunas, de vacunarse en más ocasión. Y es cierto que ahora, un año atrás, viéndolo, parece como si ya la pandemia hubiese desaparecido si no existiera, pero recuerdo que las navidades pasadas fueron muy duras. Teníamos restricciones todavía. Teníamos restricciones, efectivamente, y fue muy complicada y los niveles de contagio se dispararon y ese era un factor que pensábamos iba a desestabilizar también la evolución económica del año 2022, pero al final es verdad que las vacunas han hecho su trabajo, hicieron su efecto y poco a poco, bueno, pues a lo largo del año ya nos fuimos liberando de esas restricciones y pudimos, pero ese anuncio de más variantes y más vacunas, pues yo creo que iba en línea con lo que nos encontramos sobre todo en la primera mitad del año. Efectivamente, los dos primeros ítems de la portada es nuevas variantes, el segundo es más vacunas. No nos referíamos a más vacunas en cuanto al número de vacunas en sí, que evidentemente pues tenían su fase de desarrollo y no estaba previsto que saliera ninguna vacuna, ni siquiera la de IPRA en este ejercicio que está prevista para que salga en el 23, eso sí, sino a más vacunación, que desde luego continuaríamos vacunándonos precisamente por la existencia de más vacunas. Es decir, que aquello de las 2 dosis, ¿verdad, Josep? No nos íbamos a quedar ahí, sino que venga, más y más. Estamos a la espera de la cuarta. Siguiente ítem, recuperación al relentí. Y esto también, si me permitís, lo damos como check. Aquí entran ya los matices, relentí o no, pero desde luego no tan potente como se anunciaba.
En el caso de España, además, hemos visto constantemente cómo los datos, aunque el del último trimestre conocido, es decir, el del tercero, es relativamente potente, pero el que preocupa es el que se va a conocer ahora, que no va a ser tan potente como desde luego se nos anticipaba. Pero en cualquier caso, nuestro PIB, por ejemplo, no se ha recuperado con el brío que se nos anunciaba ni en el que se esperaba. Y eso, ¿en qué situación nos deja ahora? Bueno, pues de mayor debilidad, desde luego, que la de otros socios de la zona del euro. Y seguimos por debajo de los niveles prepandemia. No está previsto que la economía española recupere los niveles de crecimiento hasta finales de 2024. Y de hecho las previsiones también para 2023 pues apunta que van a estar muy por debajo de lo que en principio estaba planteado también, ¿no? Yo creo que ahí esa recuperación a ralentí, cuando no estaban vendiendo completamente lo contrario, cuando decían que este iba a ser el año de la recuperación y sobre todo apoyado por los fondos europeos, pues ahí también hicimos un ejercicio de valentía y de decir no podemos compartir este optimismo porque vemos nubarrones que van a impedir que ese crecimiento sea sólido, y al final también pues está cumpliendo. Uh-huh. Josep, no sé si el caso de España, desde un punto de vista ya más global, bueno, tiene desde luego la presencia relativa o el peso relativo que tiene, pero no sé si al final el crecimiento de la zona del euro, Josep, se ha quedado también un poquito corto, sobre todo en comparación con los Estados Unidos. Sí, eso, vamos, es evidente. Pero también de un factor que también se comentaba en la portada del 22 que podría darse, que fue como que hemos venido realmente muy impactados por el tema del conflicto de Ucrania en este año, ¿no? Que era una variable y que en principio pues podía darse, que en principio la mayoría, las cosas como son, no dábamos pábulo a que realmente pudiera estallar el conflicto, como finalmente pues sí que ha sido, y esto evidentemente pues ha tenido un mayor impacto, sobre todo pues en la zona euro que no en el resto del mundo, ¿no? Por la proximidad del conflicto, con todo lo que ello ha supuesto para todos los temas de energía y también para el tema de alimentación. Uh-huh. Aquí sí que tenemos el primer aprobado a medias con lo que apuntaba Ucrania, porque sí es cierto que nuestro compañero Carlos Laró lo describe perfectamente en las páginas interiores, pero quizá, Alejandro, nos faltó la osadía de llevarlo a la portada, ¿no? Sí, porque es que al final era imposible jugársela tanto, ¿no? Sí. Porque aunque sí había síntomas, y como bien explicaba Carlos en el artículo, pues Putin estaba barajando esa posibilidad, pero yo creo que todos teníamos la sensación de que no se iba a producir. De que no se iba a dar. De que no se iba a dar, ¿no? Sobre todo, bueno, por las consecuencias en forma de sanciones que ya se podían anticipar, con la que ya se estaba amenazando, el hecho de que todos los oligarcas pues se iban a ver completamente desposeídos de todo, que la presión iba a ser tan tremenda que todos creíamos que Putin no iba a dar ese paso. Por eso se apuntaba en páginas interiores. Claro. Pero anunciar esa guerra hasta el final, hasta el último momento, hemos estado todos con la esperanza de que en Europa no íbamos a volver a ver un conflicto de esas características. Desde luego lo que sí hizo Carlos es interpretar más allá de lo que hicieron el resto de compañeros, ese movimiento, esa concentración de tropas en las fronteras entre Rusia y Ucrania. Desde luego Carlos sí que tuvo, y sus fuentes desde luego, que son siempre de primer nivel, sí que tuvieron el acierto, ¿no?, de ver venir que esto no era una posibilidad tan remota como todos creíamos, desde luego, empezando por nosotros, ¿no? Que sí que es verdad que nos pareció como demasiado osado, ¿no?, cuando Carlos lo planteó, pero bueno, Carlos desde luego es un periodista de total confianza nuestro y pues como crítica, ¿no? Nos hubiera faltado un poco de osadía editorial y llevarlo a la portada. Donde sí pongo el primer suspenso es en el criptoverso, que al menos, Alejandro, creo que no fuimos capaces de transmitir con total transparencia y claridad que a donde íbamos era hacia un cripto invierno. Efectivamente. Ahí tenemos un pequeño suspenso, ¿no? Pues no sé, Josep, tú a estas alturas de diciembre, bueno, tú con los bitcoins te llevas regular, ¿no? Pero yo me llevo mal. Realmente no. Pero no sé si a estas alturas del año pasado tú descontabas que tendríamos el Cristo que hemos tenido este año con el criptoverso en general, como lo llamamos aquí, ¿no?
porque quiero recordar a nuestra audiencia que no solo ha habido un desastre en términos de cotización, sino que llevamos una racha de quiebras, pero loca, en serio. Es decir, llevamos que nos quiebra una plataforma casi por semana, Alejandro. Igual estoy exagerando, pero desde luego una al mes. No, pero están cayendo una detrás de otra, sobre todo la de después de FTX, que es una de las referencias que comentaba. Eso sí que no lo vimos venir. Yo creo que en el tema del metaverso nos contagiamos también un poco del optimismo de Facebook con el cambio de nombre, con el gran número de compañías pues que se unieron un poco a este movimiento, pensando que era lo que iba a marcar el año 2022, pero al final no ha sido así. Lo que nos hemos encontrado es con el desplome de las criptomonedas por un lado y por otro con unas prácticas que no pensábamos que se iba a dar en este nuevo negocio, ¿no? Con esta nueva generación de jóvenes emprendedores que al final lo que están haciendo es utilizar pues la estafa piramidal de siempre, ¿no? Y eso era algo que pensábamos que no se iba a dar, que venían para cambiar completamente el negocio y para marcar una era nueva. Y ahí es verdad que se nos ha escapado completamente, que no pensábamos que esto iba a ir cayendo como una ficha de dominó por una mala gestión, ¿no? Como comentaba el administrador de la quiebra de FTX, ¿no? De un grupo pequeño, sin experiencia, sin sofisticación, que no podían llevar eso adelante y se han dedicado pues a otras prácticas. Y mira que ha visto quiebras complicadas este señor, ¿eh? Por eso, pero al final que este señor no hemos visto en qué mano estaban estos negocios. Al final que te diga esto de FTX, era el administrador que llevó el concurso de Enron, tiene su qué. Sí. No sé qué. Bueno, hay que recordar que en estas fechas veníamos de haber marcado los máximos históricos del Bitcoin el año pasado, ¿no? Sí que asustaba y sí que se advertía de que había tema de posibilidad de burbuja desde la perspectiva de lo que podía ser la valoración del propio mercado. Pero bueno, pues de momento pues parece como siempre pues que la realidad supera cualquier expectativa que te puedas marcar. Yo creo que este año habrá sido un año bastante importante para todo este 2022 que dejamos atrás para todo el universo cripto, porque evidentemente pues ha supuesto poner o dar luz a una serie de riesgos y a una serie de circunstancias que que van más allá de lo que es el propio mercado, y de alguna forma pues es poner las cartas encima de la mesa, ¿no? Veremos para este 2023 a ver qué va a ocurrir con el tema pues de las divisas digitales, ¿no? Si van a ser realmente la competencia con el Bitcoin o no, y eso cómo va a acabar de encajar en todo este universo. Seguimos. Anunciábamos en portada que habría tapering, subida de impuestos, que la inflación sería de locos y que el petróleo llegaría a los $100 por otras razones que también tuvimos en cuenta, evidentemente, el tema de Carlos, de lo que hablábamos de Ucrania. Pero aquí sí que son check y check, ¿no? O sea, la subida de tipos evidentemente no hay que recrearse más, o sea, ya estamos ahí. El tapering, a mí fijaos, yo por poner también otro debe, ¿no? Tampoco fuimos capaces de proyectar correctamente el interlineado o el comportamiento de los bancos centrales. Durante 2022 hemos visto que por momentos han llegado a considerarse riesgos financieros los propios bancos centrales. Y eso me da la sensación de que no fuimos capaces de contarlo correctamente en la revista de hace un año atrás. No sé si compartís esta idea o es demasiado dura. No sé. Josep dice que igual me estoy pasando, ¿no? Sí, eso es un poco pensar que evidentemente que la actuación de los bancos centrales con el tema de la pandemia y no solo de la pandemia, o sea, de hecho el comportamiento anómalo de los bancos centrales arranca desde el 2007-2008, ¿no? Y a partir de ahí, pues esas variaciones, pues esos ajustes que se tenían que producir estaban puestos ahí encima de la mesa, ¿no? Entonces, el poder decir de que ello va a suponer un riesgo sistémico de los propios bancos centrales, realmente no, porque continúan manejando la
la impresión de moneda, ¿no? Con lo cual por ahí no podía venir, pero que realmente han llegado a poner en riesgo el resto del sistema, evidentemente está claro que sí, y se ha visto perfectamente pues la evolución que ha tenido este año la renta fija, que ha sido para mí la gran sorpresa del año en negativo. Creo que estamos diciendo lo mismo. Me parece que no fuimos capaces de anticipar correctamente esto que estabas diciendo. Nuevos impuestos, decíamos. Cuando todo el mundo decía que no, nuevos impuestos. ¡Zasca! Ni pandemia, ni nada, ni nuevos guerra, impuestos. En diciembre, nada. quiero recordar que en diciembre del año pasado, en todo nuestro entorno, estaban bajando los impuestos. Sí. Y que todo el mundo decía que no iban a subir los impuestos, que no iban a haber nuevos impuestos. Bueno, y fíjate la batalla del Partido Popular con bajada de impuestos, y nada, aquí ha estado subiendo y sigue subiendo, creando encima nuevas figuras impositivas que compiten con las que ya tienen transferidas las comunidades autónomas, pero ahí sí es verdad que vimos venir que esta era una de las prioridades de este gobierno, que incluso antes de formarse tenía entre ceja y ceja el aumentar los impuestos, sobre todo a unos colectivos determinados, muy concretos, y sabíamos que eso lo iban a plasmar. Pues inflación y petróleo, como os decía, y también apuntábamos que iba a ser un año más de consolidación de la ESG, que eso pues me parece que tampoco hay demasiadas dudas y lo podemos dar como un check, ¿no? Otro aprobado de la revista. Así que, bueno, no sé, en términos generales, bastante bien, ¿no? O sea, no. Sí, ahí, bueno, en el tema también de los bancos centrales, yo creo que nos despistó un poco Powell con el tema de la inflación, nos despistaron completamente, aunque después rectificamos y vimos que mantuvimos desde el primer momento la tesis de que esto no iba a ser algo momentáneo ni coyuntural, ni que con el paso de los meses iba a desaparecer, pero es verdad que eso también creó una cierta duda porque nos veíamos completamente solos defendiendo la tesis contraria, y es que era difícil encontrar a gente que te dijera que iba a tener continuidad en el tiempo esta inflación tan elevada. Y al final seguíamos con el tema de la transitoriedad de la inflación, aunque ya estábamos en 5% en diciembre del año pasado. Por eso. Pues, si os parece, vamos a ver qué hemos escrito para el 23, con este examen de conciencia hecho, ¿no?, en el 23. Y Alejandro, me gustaría empezar por tu artículo, ya que además tenemos a Josep Codina por aquí hoy, que anuncias un comportamiento de los mercados casi esquizofrénico. Quiere decir que no vemos un escenario mucho mejor. No sé, coméntanoslo, que eres el autor del artículo además de arranque. Y que en el mejor de los casos, después de que acabaremos torturados durante todo el año, acabaremos empatados encima. O sea, lo pasaremos mal para acabar empatados. Alejandro, ¿cuál es la tesis de qué anticipamos del comportamiento de los mercados para 2023? Bueno, anticipamos una primera parte que va a seguir, yo creo, bastante movida, bastante revuelta, donde son los bancos centrales los que tienen la llave de lo que va a pasar. Allí vimos con la subida de tipo ya anunciada de Powell, que iba a ir en línea con lo previsto, pero el mensaje que transmite es que esto no se va a detener aquí, que se va a seguir subiendo los tipos, y sobre todo que el tiempo que van a estar a unos niveles elevados pues van a ser más de lo previsto, ¿no? Entonces, eso va a marcar el rumbo en la primera parte del año, y sobre todo también con la alerta que ha hecho que el mercado laboral, que el crecimiento económico va a empezar a resentirse, o sea que está abriendo también las puertas de la recesión. Como apuntaba, recesión y acción parece que riman, pero no. Y entonces hay que ver, bueno, si se van a ver los mercados muy afectados por ese escenario, pero es verdad que lo que todo el mundo coincide es que va a ser de corta duración, porque ahora mismo la esperanza que hay es que en el momento en que la FED vea que se están poniendo las cosas feas económicamente, pues ya gire definitivamente en su política monetaria y de otro tipo de prioridades. Y eso podría, pues, facilitar que en la segunda parte del año, bueno, pues veamos un poco más de buena expectativa dentro de los mercados, pero que no parece que vaya a ser suficiente para
para remontar lo que no podemos encontrar en la primera parte. Y siempre en Europa también, como apuntaba antes Josep, tenemos pendiente la guerra, ¿no? Que eso también puede cambiar absolutamente todo. Es verdad que si vinieran noticias positivas, pues igual para Europa el panorama que nos encontramos aclara bastante, pero no parece de momento que lleguen buenas noticias, y lo que llegan son misiles patrios para seguir defendiendo Ucrania. Josep, en cualquier caso, deberíamos ver el final del mercado bajista. ¿Lo seguimos fechando para marzo? Sí, bueno, de hecho, a ver, nuestro escenario lo habíamos comentado varias veces, se podía dar en octubre o podría ser en marzo, en principio, que son las pautas más habituales que se manejan. La clave está precisamente ahora en estos mínimos de octubre, en cómo va a pasar si el primer trimestre, que el consenso es que sea malo, también por opinión contraria, si todo el mundo espera que vaya mal, pues igual a veces no acaba de ir mal. De hecho, los datos que hemos conocido hoy de Alemania están rebajando bastante el impacto que puede tener la recesión que se espera. ¿Vale? En principio, pues esperamos eso. Pero sí es verdad que si ese primer trimestre, pues, o primer semestre puede ser realmente malo, pues sí, las expectativas sería de que en marzo deberíamos estar viendo ya el capeo de la tormenta, ¿no? El comportamiento de la inflación y los mensajes que nos están lanzando, pues, Powell y los bancos centrales, será eso, que si la inflación disminuye, levantarán el pie del acelerador de esta situación, y con lo cual las bolsas lo tenderán a anticipar y lo tenderán a descontar, con lo cual probablemente las mejoras las veremos antes en los mercados que no en la propia evolución económica. Y hablando de la evolución económica, ¿creéis que veremos techo de tipos de intereses por lo que nos estáis contando entonces? Yo por mí sí, o sea, yo creo que sí, que a la FED, Goldman hoy publicaba que podía decir que incluso veía hasta 3 subidas. Hay gente que solo ya está viendo una subida más en febrero, pendiente de cómo salgan los datos de inflación en Estados Unidos, tanto en diciembre como en enero. Podría ser que en febrero hubiera una última subida, y a partir de aquí, pues sí es verdad, freno y esperar a ver bajadas. Se anticipaban que los más optimistas esperan que igual a finales de 2023 pueda empezarse incluso a bajar los tipos, pero igual eso sí que se traslada, dependiendo cómo digamos, de que cómo puede ser este primer o segundo trimestre de 2023, que eso acabe trasladándose a principios de 2024. Y el BCE, evidentemente, yo creo que tiene la presión, pues con la subida de la FED, pues la subida de ahora, pues automáticamente yo creo que también es un mensaje que le lanza, que no se queden atrás para un tema de divisa, ¿no? Para que no perjudique demasiado al dólar y lo enfortezca demasiado, con lo cual yo creo que también llegará un momento que el propio Banco Central Europeo pondrá cuota a eso. Josep, prácticamente sí o no, el euro a 1,10 en junio. ¿Perdona? ¿El euro lo volveremos a ver en niveles de 1,10 para junio, como teníamos previsto? Sí, yo creo que sí. O sea, en el momento que ya la FED deja de subir tipos, el Banco Central Europeo le quedará, por el retraso que lleva, le quedará sus subidas, puede ser lo que pueda llevar al euro a esos niveles. Decíamos, tanto en el 2022 como en el 2023 hay una protagonista que es constante, que es Marta Ortega. Ya en el año por delante, en 2022, el año por delante, ya poníamos Marta Ortega entre exclamaciones. Y en la portada del 2023, el año por delante, ponemos Marta otra vez entre exclamaciones. Pero claro, teníamos un número preparado antes de conocer los resultados de Inditex, pero que han sido históricos, pero todo apunta a que va a volver a ser el segundo u otro año de Marta Ortega. No, es que el año pasado fue protagonista, eso porque iba a tomar la rienda de la compañía textil este año, y creo que ha sorprendido a todos con estos resultados, los mejores de la historia, y un escenario muy, muy complejo por las circunstancias que tenemos en el consumo. Y nadie adivinaba esto también, porque hay que recordar que la entrada de Marta Ortega en la presidencia de Inditex coincidió prácticamente con el inicio de la guerra, y tuvo que gestionar
incluso la salida de Rusia. La salida de Rusia y luego, bueno, que es un mercado muy importante para Inditex. También el cierre de las tiendas en Ucrania, lógicamente, por el tema de conflicto, o sea, que se encontró encima con un escenario muy, muy, muy adverso, pero ha conseguido superarlo y batir todas las expectativas. Pues vamos a repasar la portada del 2023 y os invito, ya os emplazo a estas alturas de año del 2023 para hacer el mismo ejercicio. A ver, que esta vez encima quedará grabado, no solo escrito. Como os decía, el 2023 esperamos esquizofrenia bursátil para acabar en tablas, o sea, para acabar encima bien. Marta, otra vez, como comentaba ahora Alejandro. Vemos más polarización política y esto es un poco preocupante. Es de hecho lo que más me preocupa, junto con el nuevo pronóstico de Carlos Laro sobre Putin y Xi Jinping. Y por cierto, hablábamos en el 2022 de elecciones sísmicas y fijaos si no han sido sísmicas Andalucía. Fijaos si no fueron sísmicas. O sea que ese check también aprobado. Vemos dólar fin de carrera, lo que comentábamos, Josep, hace un momento, con el euro en el 1,10 hacia junio. Por tanto, vemos ahí también que el dólar dejará de ser tan impertinente este año. Será el año de la regulación cripto a todas. Esperamos una Web3, pero será frustrante. El resultado de la Web3 no será desde luego el que nos están vendiendo, por ejemplo, desde sus gurús. Incluyo el metaversico, ¿no? Mark Zuckerberg que comentábamos antes. Ojo al pronóstico de Carlos Laro, que ya vio venir un poquito, ya nos dijo: precaución con este movimiento de tropas el año pasado, que puede que la cosa no sea tan inocente como parece. Lo peor de Putin y Xi. Y aquí Carlos nos explica en este artículo que las protestas internas de China, por ejemplo, por el COVID-0, pueden llevar a Xi a comportarse como lo que es, como un auténtico totalitario, ¿no? Y desviar la atención, que es lo que hacen siempre, neutralizar una amenaza interior con una amenaza que ellos dirían que también es interior, pero que a la práctica es exterior. Por tanto, ojo a Taiwán, según Carlos Laro. Vemos una salud personalizada y de precisión, con todos los debates que estamos viendo en estos momentos. Proyectamos o barruntamos que el camino de la salud, incluida la pública, será el de la personalización y el de la precisión. Vemos suelo en el mercado inmobiliario, vemos un petróleo más caro, vemos un año complicado para el BCE porque tendrá que lidiar en tierra de nadie. Vemos oportunidad en la adversidad en las emergentes. Josep, no sé si te apuntas a la tesis, pero... Bueno, aquí al final esto es un poco asambleario, ¿eh? Las cosas salen por consenso, sí. ¿no? Por fin. No, exacto. O sea, aparte las discrepancias son buenas, son las que enriquecen el contexto, ¿no? Bueno, este año ha habido emergentes que han funcionado relativamente bien, los latinoamericanos sobre todo, no los asiáticos. Por eso insistimos que será una oportunidad en medio de la adversidad global. O sea que... Efectivamente, o sea, sí que puede haber. Yo creo que habrá oportunidades. Es decir, si a China no la consideramos emergente, a pesar de lo que es. Importante que es a nivel de mercado, ¿no? Con lo cual yo creo que sí, que este año puede ser, a ver si realmente pues todo el tema de COVID lo tienen algo más controlado, pero puede ser de que realmente, bueno, lo necesitan por la propia dinámica del país y no se pueden meter en problemas internos serios, tal como pues se apuntará, o como apunta Carlos ahí en el número de la revista, con lo cual a nivel de mercado pues va a ser el termómetro, ¿no? Si realmente China puede tirar, nos va a ayudar. Vemos la vuelta del oro, la edad dorada del oro, vuelve, ¿no? Por lo que comentamos ahí en el 23. Y renta fija el retorno, Josep, que después del año catastrófico que hemos vivido, ¿no? Sin duda. O sea, yo creo que es lo que decíamos, ¿no? Este año quizá lo mejor que pueda tener es que los inversores o los ahorradores van a poder construir carteras con renta fija que no les vaya a suponer un dolor de estómago. Porque en los últimos años eso era así, intentabas buscar algún tipo de seguridad y no tenía rentabilidad y eso te llevaba a la bolsa y automáticamente pues ahí tocaba sufrir. En cambio ahora ya pues podemos tener tipos rentabilidades que pueden ser interesantes o atractivas para construir carteras, con lo cual yo creo que sí que va a ser un año donde la renta fija nos va a recuperar bastante. Pues este es el número de 2023, el año por delante, y como digo, tiene pintaza, de verdad. O sea que, y bueno, y ahora queda el examen ya grabado, también para resolverlo el año que viene,
Pero bueno, los históricos de la revista de aciertos son los que son. También Josep, además, clavando las previsiones de inflación, que lo va a clavar en 7,3, creo, Josep, ¿no? De inflación media, quiero decir, del año. Así que, bueno, hemos trabajado bien este año, aunque alguna cosita hemos fallado. Vamos a apuntarnos los errores, a ver si somos capaces de mejorarlo. Por supuesto. Y Josep, Alejandro, nos vamos de vacaciones en la faceta podcast, ¿no? Porque ya retomamos la programación el 8 de enero, ¿es, Alejandro, creo? Os lo confirmo, que es después de Reyes. El 9 de enero. El 9 de enero. Y a partir de ahí... A ver cómo era el carbón. Y con el carbón... Pues, pero neutral o no neutral es el carbón que nos tienen que traer. ¿Cómo va esto? Bueno, de momento este año ha vuelto a salir porque no por patas. Pues, pero insisto, solo nos vamos de vacaciones en los podcasts, pero continuamos trabajando a diario en finanzas.com. Tenemos además también todavía pendiente por publicar este año el número de las personalidades de 2023, que es el siguiente, ¿verdad, Alejandro? Sí, que también tiene pintaza, que lo sacaremos el 29 de diciembre, estará en los kioscos. Pero de momento ya desde este viernes está en los kioscos 2023, el año por delante. Y los suscriptores de nuestra revista ya lo han recibido mientras hacemos podcasting, mientras estábamos hablando, ellos ya lo estaban leyendo. Así que disfrutadlo, insisto, si no sois suscriptores, pues muy mal, pero siempre os queda el kiosco para subsanar la situación, y si no, pues os suscribís, que además me parece que hay campañas de Navidad activas. Y amigos inversores, quiero también daros las gracias porque habéis hecho de este año que estos podcasts hayan subido muchísimo. En 12 meses hemos conseguido estar constantemente cada semana en los rankings de los podcasts más escuchados de España, entre los 30 primeros, y eso teniendo en cuenta la materia de la que hablamos, que no hablamos de ovnis, ni de Sánchez, ni de cosas de estas. Algún día hablará alguien de Sánchez y de ovnis a la vez, y no quedará descabellado, pero bueno, de momento eso no pasa. Pero teniendo en cuenta nuestra materia prima, pues la verdad es que estamos muy contentos por el apoyo que nos estáis dando, y quiero dar las gracias por seguir ahí y por llevarnos cada día un poquito más lejos con nuestra programación. Así que espero que el 9 de enero nos volvamos a encontrar con Alejandro también, con Josep Codina y todo el equipo de podcast de finanzas.com. Así que felices fiestas, feliz año. Vamos a ver el carbón neutral ese que nos tienen que traer los Reyes, pero que en todo caso que se comporten bien con todos nosotros. Y nos lo contamos el día 9 de enero, ¿no, Josep? Perfecto, sí, señor. Pues nada, gracias por hacer podcasting con nosotros, y a vosotros, como siempre, muchísimas gracias por el privilegio de vuestro tiempo.